Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Mi nombre es María Eugenia Salazar. Formo parte del grupo número 9 de Sociología y aquí a la derecha podéis ver también el resto de integrantes del grupo: Paula Romero, María Salvador, Emilio Sánchez y Roser Sánchez. Vale. Para esta presentación de Sociología hemos decidido quedarnos con el primer tema que se proponía, las funciones de la escuela. eh, bueno, nos resultaba interesante, ha sido un poco una cosa un poco más novedosa, al menos para mí, y bueno, pues una buena forma de aprender desarrollándolo. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Vale. Pues el objetivo es exponer, digamos que las dos teorías estructuralistas de la educación, el funcionalismo versus el conflictualismo, ¿vale? Ya veremos que ambas teorías, aunque son muy diferentes, pueden convivir juntas y que de hecho no puede existir la una sin la otra. Por un lado veremos cómo el funcionalismo, de qué forma se cree, a través de esa teoría se cree que la educación sirve para satisfacer las necesidades de mercado, mientras que de la otra parte el conflictualismo lo que hace es inculcar una visión social, espérate que me voy a echar para el lado, una visión social e impedir así una visión crítica del alumnado. ¿Vale? Entonces, para el desarrollo de esta presentación se nos han dado tres textos que son a través de los cuales pues, vamos a intentar hacer el desarrollo. ¿Cuáles son estos tres textos? Pues vamos a analizar el texto de Randall Collins, ¿vale? Que se llama Las teorías funcionalistas y conflictual de la estratificación educativa. En segundo lugar, seguiremos con Luis Althusser, no sé muy bien cómo se pronuncia, viendo el Estado escolar como un aparato ideológico. Y ya en último lugar, pues veremos la escuela examen de Gita, ¿vale? A través de ahí, pues iremos desarrollando todo este tema de las dos teorías estructuralistas de la sociología y al final pues llegaremos a unas conclusiones. Y nada, espero que os guste y que aprendáis lo máximo posible. Así que nada, empezamos. Iniciamos este trabajo analizando las teorías funcionalista y conflictual de la estratificación educativa, por Randall Collins. Este artículo intenta determinar la exactitud de dos teorías que tratan de explicar el hecho evidente de la relación existente entre educación y estratificación, la teoría funcionalista y la teoría conflictualista, y sus diferencias. ¿Qué diferencias hay entre estas dos teorías? El funcionalismo parte de la sociedad como un sistema estable. En este marco, los funcionalistas consideran la escuela como una institución que ofrece oportunidades sociales a los individuos. Tiene una función de socialización, selección y legitima el sistema. Responde al orden establecido y no lo cuestiona. En cambio, el conflictualismo parte de la sociedad como un sistema en continuo conflicto social. Los conflictualistas ven la escuela como un espacio donde luchan grupos por obtener una diferenciación social. Cuestiona el modelo de escuela en base a un cuestionamiento de un orden social establecido y consideran la escuela como una institución que adoctrina y por ello la cuestiona. En este marco, Randall Collins evidencia varias claves para rechazar la teoría funcionalista. Analiza dos premisas básicas de esta teoría, que es la necesidad de un título académico para obtener un trabajo, es cada vez mayor en las sociedades industriales porque disminuyen los puestos de trabajo que requieren la poca cualificación y la educación formal proporciona las cualificaciones necesarias para los puestos de trabajo. A partir del análisis de estas dos premisas, haciendo varios estudios, evidencia que la educación no tiene a menudo nada que ver con la productividad y que la educación es poco eficaz como medio de proporcionar cualificaciones laborales. A partir de esta evidencia, Randall Collins plantea que las escuelas son instituciones que enseñan culturas de estatus. ¿Qué significa esto? Significa que la escuela no es una institución
para otorgar oportunidades sociales a los individuos, sino que es un espacio de lucha entre grupos que proporcionan estatus, es decir, vinculado mucho a la teoría conflictualista. Y que las escuelas son mecanismos para reproducir culturas de estatus. Es decir, aparte de lo formativo, plantean todo un componente de estilos de vida, forma de vestir, comunicarse, valores, modales. Es decir, lo importante no es lo técnico, sino lo social y mantener ciertos ideales de clase o estatus. En este marco, los grupos de estatus se reconocen entre ellos gracias a estas actitudes plantadas en la escuela y las usan para acceder a los puestos de poder. En consecuencia, no es la productividad de los individuos lo que asegura la obtención de un buen empleo, sino las formas de presentación y los estilos culturales. La cultura de estatus dominante impone su modelo y fomenta el control de las organizaciones de trabajo. A partir de esta imposición de modelos, Collins plantea una teoría que es la teoría credencialista. ¿Y qué plantea esta teoría? Plantea que las credenciales educativas se convierten en una coartada para justificar el acceso a las posiciones sociales privilegiadas, a pesar de que detrás de ellas no hay conocimiento. Collins considera que son los títulos, no el conocimiento, lo que justifica las posiciones sociales privilegiadas. En este marco, pone ejemplos de las escuelas de élite que mantienen un modelo en donde se intenta articular el estatus social y cultural con el empleo y al mismo tiempo con credenciales que están bajo control de las clases dominantes. Espero que lo hayáis entendido y muchas gracias por vuestra atención. Vamos a desgranar el artículo El aparato ideológico del Estado escolar, de Louis Althusser. Primero definiremos los conceptos de aparato ideológico y aparatos represivos del Estado, y vamos a ver qué papel jugaría la escuela como aparato ideológico. En el artículo, Althusser habla, siguiendo a Gramsci, de dos tipos de aparatos de control, de dominación de la población. Son una serie de órganos que el Estado utiliza. Hay dos tipos, los aparatos represivos del Estado, que son el gobierno, la administración, la policía, el ejército, los tribunales, que funcionan sobre todo mediante la violencia, y los aparatos ideológicos del Estado, como son la familia, la iglesia, los sindicatos o la escuela, que funcionan sobre todo mediante la ideología. Para el autor es en la escuela donde se lleva a cabo una de las mayores acciones de adoctrinamiento, por así decirlo, ya que es allí donde los niños aprenden técnicas que les hará desempeñar un papel, un rol determinado en el funcionamiento de la sociedad capitalista. Ningún aparato ideológico del Estado, aparte de la escuela, dispone durante tantos años de la audiencia obligatoria y frecuente. Y está la importancia de la escuela para esto, que la Iglesia, que ha sido el aparato ideológico por excelencia durante siglos, ha sido reemplazado por la escuela en su papel de aparato ideológico del Estado dominante. ¿Y cómo asegura la escuela la reproducción de la fuerza de trabajo en el régimen capitalista? Bien, pues el autor indica que el salario de los trabajadores es la pieza que da origen a todo el engranaje del sistema, ya que gracias a este, en las familias se dan las condiciones para que el proletario se reproduzca, es decir, que tenga descendencia. Y esos niños serán la fuerza del trabajo del futuro. Y es una fuerza de trabajo cualificada que se formará mediante el sistema escolar capitalista, además de otras instancias e instituciones. ¿Y qué se aprende en la escuela? Bueno, pues según el autor, ciertas técnicas, envueltas en la ideología dominante, claro, y elementos directamente utilizables en los diferentes puestos productivos, ya sean obreros, técnicos, ingenieros o cuadros superiores. Pero también se aprenden las reglas de los buenos hábitos, reglas de moral, de conciencia cívica y profesional. Es decir, las reglas del orden establecido por la dominación de clase. Así, el sistema va a crear una reproducción de la sumisión de su sumisión a la ideología dominante para los obreros y a la vez una reproducción de la capacidad de manejar la ideología dominante para los que serán los agentes de la explotación. Así, cuando los niños cumplen 16 años, un gran número de ellos, que son los obreros y pequeños campesinos, caen en la producción. Otra parte continúa con grandes dificultades y se quedan a medio camino para proveer los puestos de los cuadros inferiores y medios, según el autor, los pequeños burgueses. Una última parte llega a la cumbre para llegar a ser, según los aparatos de dominación antes vistos, agentes de la explotación, agentes de la represión o profesionales de la ideología. Cada masa, según su clase, se halla provista de la ideología que conviene a cada rol que vaya a cumplir, ya sea sumisión o dominación. En resumen,
Y para dar respuesta a la pregunta en cuestión, podríamos concluir que en la escuela se enseñan técnicas en formas que aseguran el sometimiento a la ideología dominante, que en este caso es el capitalismo, o la maestría de su práctica. La escuela examen, de Mariano Fernández Enguita. La primera de las preguntas que se nos plantea es ¿cuáles son las funciones de la escuela? Bien, Enguita dice que la sociedad necesita de la contribución de sus miembros para su reproducción. Esta reproducción la divide en tres. Se producirá una reproducción biológica, una reproducción económica y una reproducción social o cultural. Esta reproducción social y cultural se basará en el establecimiento de la cultura a través de la educación. En función de los procesos que se lleven o bien para alentar o bien para penalizar los valores, los conocimientos o las representaciones, entre otros, que sirven para perpetuar la cultura, hablaremos de socialización cuando lleven a cabo la función de alentar estos valores o de control social cuando los lleven a penalizar. Tenemos que tener en cuenta que para que esta sociedad lleve a cabo lo que consideramos que se tiene que llevar a cabo sin necesidad de un control social, es necesario que partamos del proceso de la educación. Por ello, debe existir la educación que ayude a interiorizar esas normas sociales que favorecen a la asimilación de los roles de cada individuo. ¿Y dónde se va a producir esa socialización, esa educación? En la escuela. La siguiente pregunta es, ¿cómo se socializa a los niños? Debemos de tener en cuenta que el agente de socialización primario es la familia y el agente de socialización secundario es la escuela. La escuela, por lo tanto, cuenta con cierta ventaja porque trata a los individuos en su etapa más temprana, cuando no son maduros, cuando no tienen ese carácter tan crítico. La escuela, respecto de, por ejemplo, los medios de comunicación, cuenta con ciertas ventajas y desventajas. La escuela se caracteriza por su autoridad, la cual viene delegada por la sociedad y se considera legítima por el hecho del saber, pero cuenta con una desventaja, sobre todo en la sociedad actual, y es porque continuamente tiene que estar demostrando que se ocupa de lo que merece la pena saber. Por otra parte, se caracteriza por su función organizadora, porque retiene forzosamente a los jóvenes, recordamos que hasta cierta edad tienen que asistir de manera obligatoria a la escuela, y por otra porque organiza su capacidad intelectual y su actividad material. Esto le produce una ventaja respecto a los medios de comunicación, pues no necesita de los medios de seducción para atar a nadie, para atar a ningún individuo. Es por ello que la escuela se considera como la primera organización burocrática y formal a la que accede el individuo. ¿Es más importante el currículum explícito o el currículum oculto? Bien, el currículum explícito se entiende como aquello que viene determinado por el gobierno y que concretan las administraciones públicas y los centros. El currículum oculto son los valores que de manera indirecta se enseñan en la escuela para permitir que los individuos se adapten mejor a la sociedad en la que viven. Por lo tanto, se da mucha mayor importancia a este currículum oculto, porque lo que hará es que la escuela le permitirá transmitir esos conocimientos que se consideran éticos para la sociedad. Enguita hacía una crítica al funcionalismo y se alejaba también del conflictivismo. La crítica al funcionalismo se basaba en que la educación es un proceso de producción del individuo y de reproducción de la sociedad. Las instituciones educativas son un espacio donde se producen las relaciones del poder, relaciones entre los grupos de diferentes, es decir, no solo es un elemento, un proceso en el que se educa a los individuos, sino que se llevan a cabo otras relaciones. Luego, asimismo, la sociedad induce cambios en las formas de educación. O sea que es un proceso que de va y viene. La sociedad influye en la educación y la educación influye en la sociedad. Y por último, el alumno no es la única variable. La responsabilidad de la escuela en la clasificación de los alumnos, cuando es bueno o malo, sus relaciones sociales también influyen. Se distancia del conflictivismo en un punto, y es que la escuela, aunque tiene su característica propia, establece unas reglas, tiene una estructura, sí que es verdad que deja un espacio a sus miembros para que puedan delimitar cómo llevan a cabo esa educación. Como bien se ha dicho al inicio, las dos teorías van muy unidas, se dan a la vez y ninguna sin la otra. Es por eso que nuestra conclusión es que la escuela en cierto modo está condicionada por las altas élites, que se basan en estratificar la sociedad, haciendo que desde pequeños asumamos nuestro papel en la sociedad. Aún así, creemos que la escuela intenta enseñar de la mejor manera posible, igualitaria y dar oportunidades a todos. Por suerte, el último eslabón es el profesorado, el cual tiene cierta libertad para evitar una educación cultural basada en el estatus social, sino que puede educar a través del cuestionamiento social. Muchas gracias por vuestra atención, esperamos que os haya gustado la presentación.